Vamos a hablar con el diputado del Frente Amplio, Alfredo Astí. Alfredo, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Mariano. Un gusto estar en contacto con ustedes. Gracias, un placer recibirlo. ¿Hay posibilidades de que a último momento atienda las inquietudes del PIT-CNT en el Parlamento? Bueno, algunas precisiones. Cuando el compañero Sendik dijo que en el Parlamento, en particular en el Senado, se lo iba a recibir por una cuestión de cortesía, hay que aclarar que se refería a que un proyecto sobre modificaciones tributarias, en particular sobre exoneraciones, tiene iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no era hacia el Parlamento donde deberían dirigirse los reclamos del PIT-CNT, sino como se hizo directamente con el Poder Ejecutivo. Hubo una reunión en estos días, la semana pasada, en el cual el PIT-CNT le planteó al Ministerio de Economía y Finanzas estos temas, y el Ministerio de Finanzas le contestó que en esta oportunidad lo que se estaba haciendo estrictamente era cumplir con el compromiso electoral que había asumido la fuerza política, pero en particular el presidente y el vicepresidente de la República en la campaña, estableciendo que lo que se iba a modificar en cuanto se llegara al gobierno, y ese fue uno de los, este es uno de los primeros proyectos, de los 8 proyectos que envió el Poder Ejecutivo, que va a ser aprobado, en realidad va a ser el segundo proyecto aprobado, por ese mismo compromiso de modificarlo urgentemente. Y lo que en toda la campaña se dijo es que es lo que el proyecto contiene: evitar que la acumulación de salario vacacional y el aguinaldo, salario vacacional en el caso que se cobre, que son los privados los que lo cobran, y el aguinaldo no implicara un cambio de franja, y esto es que se aportara una tasa superior a la que hubiera correspondido si no se sumara. Por lo tanto, este también hay que entenderlo, era un reclamo muy viejo del PIT-CNT, que incluso llegó a que en el 2012, a solicitud del propio PIT-CNT, se comenzara a, en cada liquidación mensual de los trabajadores, agregarle un 6% más de impuestos a aquellos que le correspondía. Recordemos que alrededor de un 70-25% de los trabajadores son los únicos que no están comprendidos en el IRPF, o sea que los que están comprendidos son alrededor del 30%. Se le agregara un porcentaje adicional para que cuando llegara la liquidación final del año, conjuntamente con el cobro del aguinaldo y muchas veces del salario vacacional, no se produjera un descuento mayor por cambio de franja. Por eso mismo, entonces, es que este proyecto responde estrictamente a lo que se había comprometido, y es la primera medida que el Poder Ejecutivo, primera medida tributaria que el Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento y que el Parlamento va a aprobar, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo tiene la potestad exclusiva, la iniciativa exclusiva para poder modificar la liquidación de tributos, en particular cuando estos implican una disminución de los mismos, o sea, una renuncia fiscal que en este orden anda alrededor de los 400 millones de pesos, y que, pero también teniendo en cuenta de que esta modificación beneficia a más de 130.000 trabajadores, 90% de los cuales ganan menos de 44.000 pesos. O sea que está atendiendo precisamente a los criterios de equidad que son uno de los objetivos, junto con el de eficiencia y con el estímulo a la inversión y el trabajo, que impulsan todo el nuevo sistema tributario, y en particular el impuesto a la renta de personas físicas. De esos 130 y pico de mil trabajadores que van a verse beneficiados por este tema, la mitad de ellos van a dejar de pagar el IRPF. Pagaban IRPF solamente porque la acumulación de sus salarios más el aguinaldo, y en el caso que corresponde al salario vacacional, los hacían superar el mínimo no imponible. Esto es, trabajadores que ganen menos de 30.000 pesos, que hoy pagaban, o hoy están pagando por la acumulación del salario vacacional y el aguinaldo con el sueldo, dejarán de pagarlo. Esos son alrededor de 65.000 trabajadores que dejarán de pagar el IRPF porque no llegarán al mínimo imponible, y estamos hablando de trabajadores que que ganan menos de 30.000 pesos nominales. El PIT-CNT dice: lo que nosotros queremos hoy es que incorporen un gravamen intermedio
a los asalariados que hoy tributan sobre la tercera franja. ¿Cuándo será posible eso? Bueno, precisamente nosotros estamos ante una instancia presupuestal en este año 2015, en el cual todos sabemos de que, como ha sido anunciado por todas las autoridades de gobierno, del Poder Ejecutivo y obviamente también a nivel parlamentario, estamos, si bien el país está en una situación holgada desde el punto de vista financiero y con muchas fortalezas respecto a los impactos que pueden venir del exterior, desde el punto de vista del equilibrio fiscal, estamos con un déficit que tenemos que cuidar para precisamente preservar todas las conquistas que hasta ahora hemos tenido y esta condición favorable que tenemos. Entonces, el tema del déficit fiscal es un tema que ocupa y preocupa, y por lo tanto tendremos que tomar todas las variables necesarias para evitar que caigan los ingresos del Estado y tener una más eficiente ejecución de los gastos para poder reducir ese déficit. Hay que tener en cuenta que más déficit implica más deuda implica más intereses implica menor disponibilidad para atender otros reclamos de la sociedad en su conjunto. Diputado Astigue, gracias por estos minutos.